Hola, hola, buenas noches hermano. Pues hoy quiero compartir con ustedes una palabra, ¿no? Y está en Primera de Corintios 1 y vamos a leer del 4 al 5, no, al 9, ¿vale? Y dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado, y a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acá el Señor, hay dos cosas que dice que nos dio, ¿no? Y una de las cosas que dice que nos enriqueció con toda palabra y toda ciencia, sus hijos. Me llamó mucho la atención el mensaje de Carolina, me gustó muchísimo el mensaje de Carolina el domingo, ¿no? Y hablaba de ensanchar las tiendas, ¿no? De que Dios nos dio todo. Acá el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice, los enriquecí con todo, con toda palabra y con toda ciencia. Y más adelante en el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio dones, ¿no? Y acá tengo que explicarle un poquito el tema de dones, ¿no? A ver, nosotros nacemos con talentos naturales y que también provienen de Dios, pero los dones espirituales vienen y provienen de Dios a partir de que nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, ¿no? A partir de ese momento se empiezan a despertar dones espirituales en cada uno de nosotros. Así que al menos un don todo aquel que recibió a Jesucristo debe tener, ¿no? El tema es que, claro, que Dios nos da estos dones para ensanchar nuestras tiendas, como decía Carolina. Dios nos da estos dones, ¿no? Para poder extender su reino. Acá le dice a la iglesia de Corintio que lo enriqueció con todo. Lo enriqueció con todo y también le dio todos los dones, no le falta nada. Lo mismo creo yo que sucede aquí en nuestra iglesia, en Ondara. Dios nos dio todos los dones. El tema es saber cuáles son los dones que cada uno de nosotros tenemos. Porque la verdad que no son para nosotros, sino son para ensanchar nuestras tiendas, para crecer, para que cuando venga el Señor nos encuentre trabajando. El tema es que muchas veces no sabemos cuáles son nuestros dones. ¿Y cómo descubrir cuál es el don que yo tengo? La realidad que tendrás que buscar sinceramente en la palabra y pedirle la guía a Dios para que te muestre cuáles son los dones que tú tienes. A ver, el pastorado es un llamado, es un don de parte de Dios. Y yo entiendo que yo, ¿cómo descubrí que tengo este don? A ver, el don de pastor lo descubrí por las cargas que tengo por las personas. Carga que las personas puedan estar bien, una carga de ayudar y acompañarlos en los malos momentos, pero también en los buenos momentos a las personas. Acompañar
su caminar diariamente. Eso es una carga que yo tengo. Es una carga por todos aquellos que Dios me pone en mi camino, ¿no? A ver, al principio cuando empecé en la vida cristiana, mi carga tenía que ver por ahí con un servicio, ¿no? Y también el servicio es un don. Entonces yo quería estar en la iglesia, queríamos servir con Mari, queríamos hacer cosas, y cuando había que hacer algo estábamos ahí. ¿En qué podemos ayudar? ¿No? Y eso también. Pero a medida que nosotros nos hemos involucrado más con las cosas del Señor, los dones se fueron manifestando en nosotros. Pero no eran para que nosotros nos gloriemos de lo que hacemos, sino para poder ensanchar, ¿no?, las tiendas, para poder ensanchar y crecer, ¿no?, como iglesia, poder llevar el evangelio a otros. Y la verdad que cada uno de nosotros tenemos un don, que en muchos casos tendremos que despertar. Yo te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios puso en ti? ¿Cuál es ese llamado que Dios ha puesto en ti? Tal vez sea ser servidor o intercesor, o pastor o evangelista. ¿Saben qué? El evangelista no es aquel solamente que evangeliza a multitudes. El evangelista es aquel que puede hablarle de Cristo a otro cuando Dios se lo pone. Y podemos identificar, ¿no? Y tenemos carga por aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos un don. Y ese don Dios lo dio para que ensanchemos las tiendas, para que ensanchemos la iglesia, para que más personas puedan conocer a Cristo. ¿Cuál es tu don? Oramos y le pedimos a Dios que nos muestre el don que tenemos cada uno. Bendito Dios, te doy gracias por los dones que pusiste en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que muchos no sabemos, Señor, cómo usarlos, Señor, pero te pedimos la sabiduría para poder usar los dones que tú nos das, Señor. Señor, te damos gracias porque dice tu palabra que nos enriqueciste con toda ciencia y toda palabra, Señor, y con todos los dones, Señor. Así que declaramos para la iglesia de Ondara, Señor, en el lugar donde nos pusiste para servirte, Señor, que despertaremos nuestros dones espirituales para extender, Señor, la tienda, como dijo Caro, Señor, el domingo. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.